movimiento celestial en estos lugares. Fíjese cuántas decenas y cientos de promesas hay en este lugar. Si agarramos una vida, si tomamos a Ignacio, ¿cuántas cientos de promesas hay en este niño, este adolescente, preadolescente? ¿Cuántas promesas hay generacional sobre Mabel? ¿Cuántas promesas hay sobre una familia? Entonces, fíjese, este lugar, yo creo que tenemos las riquezas, somos más ricos que el Banco Central de los Estados Unidos. Porque somos portadores de promesas eternas y generacionales. Cristo dijo, esto no es corruptible como el oro y como la plata, esto es espiritual. Tenemos generaciones, ministerios, pastores, apóstoles, evangelistas. ¿Qué es lo que no tenemos en este lugar? Somos ricos. Entonces, en este ambiente donde usted está presente, enriquece y le da gloria a Dios. Es el testimonio fehaciente que la sangre de Cristo fue efectiva sobre su vida. Amén. Así que esta mañana quiero compartirle lo que el Señor me llevó desde las 4:13 a pelear con el pensamiento. ¿Cuántos estuvieron presentes la cena, la mesa del pacto anterior? ¿Ustedes recuerdan cuando armamos la mesa? ¿Qué fue el anterior que armamos la mesa ahí abajo, no? Hablamos de la posición, del lugar de privilegio. Porque uno va tomando de ese sitio mensajes, principios de Dios, que son comunicadores de nuevas realidades. Y una de las cosas que, si usted no sabe, el Señor me permitió ir varias veces a Israel y conocer la cultura, conocer el sistema, cómo ellos se mueven bajo principios. Y una de las cosas que me impactó es lo que en esta mañana vamos a ministrar. Y que no lo entendía hasta que esta madrugada mi entendimiento se abrió para conocer y para salir de tradiciones y comprender revelaciones espirituales. Y cómo Cristo en esa mesa del pacto, en el ceder del Pesaj, que era la cena de Pascua, pudo establecer un principio en silencio para arrebatar y para doblegar lo que el humanismo o lo que el orgullo quería sacar a luz. Entonces, para aquellos que anotan, tengo 2 capítulos simultáneamente que hablan de la misma noche y quiero poner el fundamento de lo que vamos a ministrar hoy. Está en Lucas capítulo 22, a partir del verso 24, a partir del verso 7 en adelante, el verso 7 en adelante, el 24, y está en San Juan, capítulo número 13, donde es el mismo evento, es la misma situación, pero contada de 2 maneras diferentes sobre un hecho importantísimo que quiero compartir. En Lucas 22, verso desde el 7 en adelante, vamos en el verso 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos? Hablando de la Pascua, Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de ¿qué? Un cántaro de agua. Y lo dejo ahí porque la tradición o la cultura, ¿qué hacía? Que antes de cada comida pasaran por la limpieza de sus manos y de sus pies, y aún de acuerdo a la casa que eran invitados, se le ungía la cabeza. Una de las cosas que Cristo le reclama a Simón, el fariseo, ¿por qué no ungió su cabeza? Entonces, que el lavamiento de manos y de pies era parte de la cultura para poder entrar y compartir una mesa, un ambiente. Entonces, lo que uno entiende que conforme a la cultura, eso debería haber acontecido, pero no fue así.
Y cuando en esta mañana peleaba, pero ¿por qué no fue así? ¿Por qué no se lavaron las manos y los pies para entrar a la cena? ¿Dónde aparece el hebrillo, la toalla? ¿En qué momento aparece? Si por la cultura, es más, Dios le establece a los sacerdotes que ellos se tenían que purificar antes de ministrar. Y había un gran lavacro, que era una fuente de bronce, donde se lavaban las manos, se enjuagaban para entrar al santuario a ministrar. O sea que el agua era parte de la purificación y de la transformación. Pero acá la señal que Cristo le dice y le da, dice: van a ver un hombre con un cántaro en su hombro. Y cuando vean un cántaro, a ese sigan, porque esa es la señal de que hay un lugar elegido, preparado y adornado, donde yo voy a cumplir el propósito sobre una decena de personas que han sido llamadas. Levante sus manos al cielo. Porque en esta mañana, el mismo principio, Dios dice: donde vean agua, donde vean un movimiento de pureza, de santidad y de apartamiento, es porque yo voy a preparar sobre una generación el levantamiento de personas extraordinarias que van a dar que hablar a la sociedad y que van a revolucionar el lugar, el barrio, la ciudad y aún las naciones de la tierra. Si hay alguien que lo crea, diga amén y denle un aplauso al Señor. Porque cuando Dios convoca con una señal, algo extraordinario va a suceder. Y resulta que el cántaro, ¿saben cuál es la capacidad de un cántaro? 16,133 centímetros cúbicos de agua. 16 litros. 16 litros para 12 personas. Hagamos 1 litro y algo. ¿Algún matemático por acá? Saque la cuenta. 1 litro y algo por esos 12. ¿Qué representaba? Si ya ellos estaban adentrados, ya estaban haciendo la digestión del cordero, ya iban, como enseñamos, por la 4ª copa, pero se levanta Cristo en una actitud donde va a confrontar un espíritu que había entrado, a mi entender, en ese aposento alto. Por eso estamos enseñando la importancia de tomar el control de las atmósferas espirituales donde hay propósitos por cumplirse. Y comprender que en ambientes de identidad y de llamado espiritual, los demonios también se infiltran para deteriorar, afectar, corromper, dividir, matar, subyugar, humillar. Aquellas personas que son llamadas, porque un ambiente se convierte en una proyección de futuro, puede ser el peor enemigo de tu destino, de tu llamado profético. Entonces, acá aparece la historia del agua, del cántaro, donde menciona en la palabra, y vamos a San Juan capítulo número 13, dice el verso número 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Judas estaba en la misma mesa, estaba junto a los 11, y dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, o sea, que Judas en ese ambiente estaba con un espíritu totalmente diferente al cumplimiento del evento más importante de la historia de la humanidad, que sería la mesa del nuevo pacto y el levantamiento de la copa y el partimiento del pan. ¿Cómo se metió Satanás ahí? ¿Cómo se infiltró en un lugar para cambiar el pensamiento de alguien y llevarlo a la traición? Yo creo que ningún hombre cometió la traición que cometió Judas. ¿Qué pasó en el mismo ambiente? ¿Usted me está entendiendo? Entonces hasta ahí el agua estaba, los 16 litros estaban en un lugar, en un rincón. Porque no habla la palabra de que primeramente, antes de sentarse a la cena, se lavaron las manos. Porque cuando usted va al ritual de la ablución, que es la pureza, hasta la cantidad de agua, hasta la medida que tiene que haber en un recipiente, cómo debe ser, se lava uno, no, el agua no puede estar marrón, porque eso significa impureza,
Usted cuando va y estudia el protocolo de pureza, mejor como con la mano sucia, porque era excesivamente minucioso de que alguien se sentara a una mesa, estuviera completamente puro. ¿Y saben por qué? Porque las manos representaban el ámbito de que toca todo y se contamina. Aún la Biblia habla de que si una persona había tenido contacto con un cuerpo muerto, se tenía que purificar. Entonces las manos que son sagradas, entonces usted va a entender principios. Si tocaban algo incorrecto, se tenían que purificar bajo la ablución del agua, del lavamiento. Porque son conectoras de lo que usted recibe. Usted se alimenta con sus manos. Usted vaya más allá de la historia, vaya milenios atrás, donde todo se compartía con la mano. Usted va a entender entonces, aún el alimento que estaba bajo jugos tenía que purificarse sus manos al sopar con sus dedos en el plato. Tenían que estar puras esas manos, lavadas. Y seguía peleando en la madrugada. Y Señor, pero hasta ahí no. No fue eso el agua. ¿Qué fue el agua? ¿Qué representó el agua? Y ahí es donde se abrió el entendimiento para entender que la victoria de Cristo fue contra un espíritu que se había metido en ese lugar. Entonces dice que cuando estaban en la cena, dice, se levantó y que el diablo ya había puesto el corazón de Simón que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo. Se levantó de la cena. No fue antes de la cena. No fue para la purificación de las manos y los pies. ¿Para qué fue el agua? Para destruir un enemigo silencioso que se había metido en ese lugar. Un enemigo que se había metido en el corazón de aquellos que serían portadores de la transformación mundial. En la actitud del hombre que aún estando frente a una mesa de entrega, de rendición, una mesa de amor, el hombre todavía estaría con orgullo en su interior, disputándose posiciones o lugares. Dice Lucas que en ese momento de la cena comenzaron a disputarse, a pelearse posiciones. ¿Quién sería mayor? ¿Quién sería menor? ¿Quién estaría bajo el yugo de otros? ¿Quién sería el superior? Y cuando Cristo detecta ese espíritu que entra en él, que entra en ese ambiente, dice, acá hay algo equivocado. Acá se metió algo en el corazón de mis hijos, que si no actúo sobre algo, sobre este espíritu de orgullo, de altivez, de soberbia, de egoísmo, el nuevo pacto no se puede cumplir. Entonces el estado del corazón precede a la importancia de la valoración, porque esto no es altivez, esto es sumisión, humillación y obediencia. Entonces todos están a punto de compartir la cuarta copa y el pan, pero ¿cómo estaba su corazón? Diga, con orgullo. Porque dice la palabra en segunda de la carta de los Filipenses, capítulo número 2, léalo, venga conmigo. El verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a quién. Cristo, siendo forma de Dios, dijo, no estimó ser igual a Dios.
Pero la Biblia me habla de otro personaje que quiso ser igual a Dios y poner un trono de adoración como el de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? O sea que Satanás quiso posicionarse cuando Cristo se humilló. Entonces hay una confrontación espiritual a través del orgullo, de la altivez, de la soberbia, de la autosuficiencia, de un lugar que se quiere tomar cuando Dios no es el que lo ha posicionado, sino que esos contrastes es el conflicto espiritual. El orgullo que entró a través de ese espíritu en los discípulos que dijeron: no, yo quiero ser el primero, no, yo voy a estar sentado a la diestra del Cristo y que me haga un lugarcito al lado, no, yo voy a estar con el arcángel Miguel. Comenzaron a pelearse porque buscaban posiciones. ¿Qué quiere decir? Que algo entró en ellos. Y Cristo dice: se metió el espíritu de la casa. Se metió a este lugar, Judas ya manifestó, por eso le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Ya sabía que había algo distorsionado en ese ambiente. ¿Y saben por qué voy con esto? Porque esto es lo que vivimos de alguna manera en lo cotidiano, en las relaciones interpersonales, humanas. Cuando hay cosas y hay motivaciones incorrectas, impulsadas por algo que no entendemos qué es. Y comienzan las disputas. Dice que se armó una gran revuelta entre los discípulos del Señor, porque algo entró al corazón. Como cuando entra al corazón del matrimonio las diferencias, como cuando entra al corazón de los hijos las diferencias, como cuando entra en el corazón las circunstancias que no sabemos por qué nos llevan a crear esos conflictos y esa gran disputa que dice la palabra en la mesa del pacto, a punto de comer del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es donde se activa el principio que venció a Satanás a través de la humillación y de la obediencia. Porque sigue diciendo Filipenses que no se aferró a cosas como siendo Dios, sino que se despojó, se sacó sus atributos. Y usted va a entender, cuando Cristo se levanta, se despoja del manto, se despojó de su manto. Cuando se despoja del manto, se quita el manto, la versión dice que se quitó su manto y lo dejó a un costado. O sea, ¿qué se quitó? Y le dice: ustedes dicen, soy maestro y soy Señor. Bien lo dicen, porque lo soy. Pero si yo, siendo maestro y Señor, tomo un acto de humillación y de reconocimiento para matar el espíritu de división y de orgullo que se está gestando. Entonces, cuando se quita el manto, se quitó los famosos, los cordones, los tzitzit, que significan el conocimiento, que significan la envergadura, que significan la posición de autoridad, que significa ser un rabí. Para el mundo judío era un rabí, era una autoridad, era una eminencia. Y se quitó los títulos. Se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y no solamente forma humana, sino que un hombre humillado. O sea, no estaba solamente exaltado como Dios, sino se hizo hombre y un hombre humillado. Qué difícil esto. Se quitó sus atributos. Soy doctor, soy ingeniero, tengo tantas propiedades, mi cuenta bancaria esto, hago esto, estuve con fulano de tal, estuve con el otro,
viajé a tantos lugares, conocí tantos lugares. Y Dios dice, ¿y? Si Cristo se despojó de todo eso para vencer lo que provocaba la diferencia en un ambiente espiritual que le estaba corrompiendo el propósito con Dios. Porque el diablo entra y los demonios hablan y dan buenos consejos. Pero mira tú, mira lo que eres, puedes estar en mejor lugar, puedes lograr esto, puedes hacer lo otro, y te hablan. Y gracias a Dios, que Dios nos permite siempre tener un equilibrio en el corazón y saber discernir cuando no es la voz de Dios. Y cuando es la voz de aquellas cosas que te infunden situaciones para exacerbar tu orgullo y exaltar tu posición. Ese no es el reino. Ese no es el evangelio. Eso no son los principios. Eso no puede enfrentar la fuerza de adversidad. Por eso las casas divididas vienen por causa de influencias externas y necesitamos erradicar, expulsar, sacar fuera todo aquello que no evidencia la voluntad ni la voz de Dios. Y se despojó de sí mismo y se humilló. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Diga, humillación y obediencia. Y con humillación y obediencia usted le dice al diablo, acá no tenés lugar. Porque crea una fortaleza, un resguardo, es un principio de autoridad, es un principio de poder, es un principio de gloria que se suelta bajo la humillación y la obediencia. Y ahí es donde empieza el principio que le hablé. Un hombre que entró en una casa con 16 litros de agua. ¿Y saben qué? El que llevó esos 16 litros, ¿saben quién era? Diga, un sirviente. Digan, un sirviente. Que el dueño de la casa lo mandó a buscar agua. Y el sirviente llegó y dijo, ¿para qué 16 litros? Son muchos litros y ni siquiera acá somos poquitos. Era un sirviente, pero ¿saben qué? Ese sirviente, ese siervo, ese esclavo no aparece en el escenario de la humillación, sino que en el escenario de la humillación aparece la persona más grande y más importante de ese lugar, llamado Jesucristo es el Señor. ¿Qué te quiere decir el mensaje? Que nos creímos demasiadas cosas cuando el Rey soberano se humilló a sí mismo para servirte a ti. ¿Saben por qué hay cosas que no operan, que no funcionan? Por el estado del corazón. Entonces, ¿saben cómo Satanás fue derrotado? En esa misma noche, calladito tuvo que salir. Porque él buscó posición de autoridad. Buscó un trono en las estrellas del cielo, dice Ezequiel, junto al trono de Dios, entronizarse, llenarse de gloria, de atributos. ¿Y saben qué hizo Cristo? Totalmente lo contrario. Y ahí tomó, se quitó el manto de rabí. O sea, no solamente era Dios, sino que era un maestro, era un rabí, un sacerdote, era una eminencia. Y se sacó el manto. Usted piensa que yo ando diciendo, no, yo tengo la licenciatura en teología, no, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Usted no ve, rara vez va a escuchar algo. Y si hablo en esta manera es porque tengo la autoridad aún de haber servido durante muchos años y haberme entregado cuando el orgullo del corazón te decía otras cosas y haber servido al hombre por honra, por humildad y por respeto. Entonces, cuando su corazón es humillado, usted se puede parar frente
a las fuerzas del mal y reprender al demonio de orgullo y reclamar lo que no corresponde. Porque las cosas del corazón son el valor más importante que usted tiene, es la obediencia sobre un principio. Por eso Eliseo recibió una doble unción, porque sirvió en obediencia a Elías, que dice que era un hombre sujeto a pasiones iguales que a las nuestras. Y si usted ve la Biblia, el libro de Reyes, usted va a encontrar cómo lo echó 3 veces. Lo echó, lo corrió, vete para tal lugar. No, vive Jehová, que te seguiré. No, andate para él. No, vive Jehová, Padre mío, vive Jehová, que yo te voy a servir. Pero ¿cómo vas a seguir a un hombre totalmente desquiciado que te está echando? El orgullo te diría, mira cómo te menosprecian, mira cómo te tratan. Déjalo, vete, porque cuando hay algo en tu espíritu que tú sabes que un principio de obediencia y de humillación te promociona a los lugares de autoridad, tú sabes que tu carne se puede doler, pero el galardón que Dios te va a dar es ilimitado. Tu carne te duele, a este tipo yo le arranco las muelas. A este yo lo dejo, a este viejo que déjalo ahí. ¿Saben qué? Si tú no pasas por la escuela de la humillación, no puedes acceder al galardón de la promoción. ¿Y saben qué? Todos los que estamos acá pasamos por eso. Y usted, si no lo pasó, lo va a pasar o lo está pasando. De alguna manera usted manifiesta orgullo, autosuficiencia, egoísmo. De alguna manera, por más que pongamos cara de santulones y el que le habla el principal, todos pasamos por una confrontación donde tenemos que doblegarnos a la obediencia de un principio de autoridad. Entonces estaban los demonios ahí diciendo, ya tenemos a Judas, ya entramos en una revuelta con un par de ellos, se están peleando. El diablo dijo, acá ya tengo por lo menos el 50% de los discípulos ya son míos. Entré al corazón de ellos, se están disputando posición. Se están peleando entre ellos mismos. Hay división entre los discípulos del Señor. El diablo dijo, comiencen a preparar la fiesta. Traigan el champán, traigan la comida, porque hay fiesta. Le estamos dividiendo el reino a Cristo. Hasta que se hizo silencio. Y ese silencio fue hermético, porque muchos corazones iban a ser desnudados. Pues saben que sin palabras Cristo los silenció, no los retó, no les levantó la voz, no los exhortó, no los maltrató, no los maldijo. ¿Saben lo que hizo? Se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó a su cintura. Gracias a mi esposa, porque esta es la cintura que yo tengo. Mujer de fe. Y se acercó a ellos y les demostró la grandeza del amor. Y los miró a los ojos. ¿Saben cómo quemarían esos pies? Que el Rey y Señor esté inclinado, esté agachado y tú estés en una posición más elevada. Y él mirándote a los ojos y enjuagando los pies. Y Cristo diciendo, si no lo hago esto, no tendrás parte conmigo. ¿Saben por qué hay cosas que no son parte de la vida familiar ni matrimonial? Porque falta el principio de la humillación.
Entonces, ahora viene la tarea difícil, porque estuve orando para manifestar que Él dijo, si yo soy maestro y Señor y hago esto por ustedes, ¿cuánto más ustedes tendrán que hacerlo por ustedes, por cada uno de aquellos que son parte? Y se humilló y se despojó. No hubo mensaje, no hubo sermón, hubo un acto de humillación. Entonces hay cosas que no se manifiestan en nosotros, porque hay una coraza llamada soberbia, orgullo, altivez, altanería, autosuficiencia, conocimiento, títulos, rótulos, experiencia. El mensaje es claro. El principio es eficiente. El que se humilla será exaltado. Por eso dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló. ¿Ante quién? Ante hombres. Y ahora viene la respuesta. Tráigame 4 sillas, por favor, acá adelante. 4 sillas acá arriba. Está, listo. ¿Con cuánto está? Ahí. Esas sillas estaban llenas con hombres pecaminosos, rebeldes, que Pedro después lo negaría, Judas lo traicionaría, todos huirían. Entonces, ¿cómo servir? ¿Cómo humillarte a alguien que sabes que te va a pagar mal? Porque la humillación no es correspondida a alguien que te hace lo correcto. La humillación se da a alguien que hace lo incorrecto. Ay, que duele eso. Porque no se reconoce al que se lo merece, sino se honra al que no se lo merece. O aquel que tú crees que está en un estado de inferioridad, pues yo soy superior. Mira lo que tengo, mira lo que he hecho, mira los logros. Y Cristo dijo, si yo, siendo maestro y siendo Señor, siendo el Kyrios, ejemplo le doy, ¿cuánto más ustedes? ¿Y sabe qué pasa hoy en las familias? Conflictos de orgullos, de personalidades. Nadie quiere ceder, nadie quiere renunciar. Es mi posición, es mi postura, es como yo pienso, como yo hago las cosas, como me enseñaron. Conflicto de orgullo. Pero saben que todos tienen la capacidad de hacer la enseñanza mayor para echar fuera todo espíritu de división. El tema es, si vamos a un ámbito, uno puede decir, bueno, soy el pastor de la iglesia, supuestamente estoy en un ámbito superior, entonces yo tendría que humillarme ante todos ustedes y hacer un acto de humillación ante todos ustedes, pero antes hay una columna vertebral, un núcleo principal, que es lo que me da la autoridad y me da el lugar y el posicionamiento, porque la impartición es por asociación y por cercanía. Entonces, ¿cómo podemos ver resultados generacionales si no experimentamos el principio de la humillación? Y esto es algo que les
puede cambiar la vida, la familia, el matrimonio, la economía, el futuro. Porque si no hay humillación, es imposible que se cumpla la exaltación de parte de Dios. Es más, Dios dice que Él resiste a los soberbios. Resiste. O sea que hay una resistencia. O sea que no hay avance, que hay una pared, que hay una barrera, que hay un impedimento, que hay algo que no produce en nosotros crecimiento ni expansión, porque nuestro corazón está incorrecto. Entonces, si usted quiere vivir una santa cena de libertad, una mesa del nuevo pacto, tiene que haber un principio. Y el principio se lo tengo que marcar yo. Si Cristo dijo, si yo soy maestro y Señor, si soy la autoridad de un ambiente, tengo que manifestar el ejemplo. Tengo que conectar a mi familia, tengo que conectar a mis hijos, tengo que conectar mi matrimonio, tengo que conectar. Por eso hay tantas desconexiones en las casas, distanciamiento, porque el diablo todavía sigue teniendo derechos de orgullo. Entonces le voy a pedir a mi esposa, ¿sí?, que pase por ese primer lugar. Las cosas del Espíritu no se anuncian. Le voy a pedir a mi hijo mayor, Alexis, que pase por la segunda silla. Le voy a pedir a mi hijo Max que pase por la tercera silla. Y le voy a pedir a mi hija Angelina, si por favor alguien la puede ir a buscar, que pase por la cuarta silla. Entonces es fácil ser pastor con las personas que no ven una vez por semana o una vez por mes, a los que vienen una vez por mes, o ser pastor de las quincenas de algunos otros, o ser pastor de los bimestres de otros o de los semestres. Esperemos que no. Pero qué difícil es convivir 3 años con personas como lo hizo Cristo, que conocían hasta su respirar, que conocían hasta sus pensamientos, quizás hasta los ronquidos de Cristo, porque era un hombre, era normal, que conocían su sudor, su buen apetito, su buen paladar para el vino Shirak, y que de repente el gran maestro, el de los milagros, el de la historia, cuando él se acercaba, sus corazones latían y palpitaban porque representaba algo. Si tuviera que inclinar entre ellos y demostrarle que la grandeza no está en la altura, sino la grandeza está en la humillación. Que no es más grande el que está por encima, si él dice, acá los más grandes van a ser, el más grande va a ser el menor. El más grande no va a ser el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Entonces distorsionó los principios del orgullo, diciéndole tú tienes que ser el primero, el más importante. Te confronta con tus convicciones, te desmorona, te cambia el sentido de las cosas y de las enseñanzas equivocadas. Que tú te lo mereces. Entonces en esa noche, ¿saben cuál fue la victoria contra Satanás? Esta. Antes de la cruz, el diablo tuvo que huir de ese lugar calladito, porque fue vencido con la humildad de Cristo y con la obediencia de servir al hombre y de armar al hombre. Y así lo hizo. Entonces, como
De nada sirve ganar el mundo y la tierra y perder a la familia. Mi mayor deber es hacia ustedes. Mi mayor compromiso es poder humillarme. Porque ni mi posición de padre, ni de autoridad, ni de esposo, ni de pastor, me da derecho a sentirme por encima de ustedes. No hay ningún título ni posición humana que me pueda dar un lugar de privilegio. Al contrario, soy servidor de su propósito, soy servidor de su futuro, soy servidor de sus generaciones, soy servidor de ver cumplir de parte del Señor. Así que, familia, quítense el calzado. ¿Y saben qué? Aún esto representa, porque nadie se descalza delante de la gente, porque eso representa humillación. Y no es que yo lo estoy humillando, los estoy engrandeciendo en su corazón. No es que lo estoy confrontando, exponiéndolos a humillación, lo estoy llevando a grandeza de sus corazones, para que el día de mañana, si ha de pasar algo en ellos, sea la exaltación de parte de Dios. Que no hay nada del hombre, no hay nada mío, solo Dios. Y si yo como pastor y autoridad lo hago, ¿y saben qué? Me traté de poner algo elegante, porque aún en las vestimentas representan que te tienes que rozar con el polvo y dejar insignificantes tus prendas que embellecen tu vida para despojarte, para humillarte, para exaltar a personas, para demostrar el amor sobre personas. Porque yo no los gano a ellos por palabras, los gano con acciones. No los gano a ellos con dinero, los gano con acercar su corazón a mí. Mi amor.
invito a que se ponga de pie. Entonces usted ahora entiende que su cuerpo y su sangre no es por mérito, fue por humillación. Que no merecíamos nada de lo que hemos recibido de parte de Dios, y lo hizo por amor. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces esta mesa del nuevo pacto tiene que ser en usted una confrontación con el estado del corazón. Porque, le soy sincero, ninguno lo merecíamos. No lo merecíamos. Solo fue por gracia y porque Él se humilló a sí mismo y se despojó de todo. Por mirarte desde abajo. Por mirarte agazapado y tomando lo que nadie tomaría, tomando tus pies. Porque los pies representan la suciedad. Recuerdan que andaban con sandalias, polvo de la tierra, pies ennegrecidos entre el polvo, la transpiración y el sudor, lastimados. Y Él tomó lo que nadie tomaría, que son los pies de la vergüenza, que representan el dolor del caminar. Y Él los tomó y los limpió. Y los limpió. Así que en esta mañana, este pan y este vino representan su humillación. Así que cuando usted se acerque y tome la copa y tome la porción del pan, recuerde que fue un acto de humillación y de obediencia. Por lo tanto, si Él lo hizo por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo con aquellos que están en un ámbito? Porque Cristo lo hizo con el ámbito de aquellos que estaban cercanos a su vida. Lo hizo con aquellos que lo conocían. Ariel. Porque hay veces que hay que declinar a nuestra posición. Hay veces que hay que agacharse para poder acercarse al corazón. Porque el corazón no está tan lejos de lo que usted cree. Está cercano. Porque un acto de amor reconcilia. Un acto de amor y de obediencia atrae porque proviene de la esencia de Dios. Y que esto despierte en cada uno de ustedes un corazón humilde, sencillo, obediente y dispuesto. Padre, queremos bendecir este pan y este vino para que Dios, el mismo efecto y el mismo impacto que produjo en tus discípulos, sea el mismo espíritu que se manifiesta en cada corazón, erradicando de raíz toda altivez, orgullo, soberbia, egoísmo, altanería, autosuficiencia, y que el control de sus pensamientos provenga en los pensamientos del cielo, que todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, lo que tiene virtud,
Señor, venga a sus mentes y sea sacado y expulsado desobediencia, rebeldía, orgullo, altivez. Padre, reclamamos la santificación del corazón, la pureza espiritual de cada uno de ellos. Y te pido, Dios, que en sus hogares una réplica, Señor, de este momento pueda ser manifestado en cada hogar. Reconciliación de hogares, matrimonios, familias e hijos vuelvan por causa, Señor, de tu amor sobre ellos. Oramos, bendecimos y santificamos el pan y el vino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de pasar, como que hay un espíritu de familia y la mayoría son familias, que antes de compartir el pan y el vino, ustedes también de alguna manera puedan manifestar un acto de humillación, de perdón y de obediencia. Pueden expresar quizás con un abrazo, con una actitud, con una mirada. Porque no tenemos decenas o cientos de lebrillos o de recipientes. Pero quizás son actitudes que pueden generar una humillación. Y después compártanlo con su familia, con sus hijos, abrácelo, pídale perdón. Pídale perdón a su cónyuge, pida perdón a su hermana o a su hermano. Si usted vino con alguien, hágalo. Porque no crea que tenemos todas las cosas a cuenta. Somos deudores de obediencia y somos deudores de humillación. Todos nos creemos ser algo que realmente no somos. El ser humano siempre busca tener una posición más elevada. Usted lo escucha hablar y el hombre habla y se lo conoce por sus labios. Todos nos jactamos. Nadie dice, no, yo soy inferior que todos. No, todos somos más grandes que los demás. Y todos miramos de arriba para abajo. Recuerden que en la enseñanza mayor no es la de la mente, es la enseñanza del corazón. Cuando tu corazón es enseñado con los principios y los valores de Dios. Está bendecido, pasen por la mesa en orden por cada lugar y cada sector.